hermosos colores. Dios nos creó con propósitos en esta vida, ¿verdad? Como dice por ahí la ideología, y está ese enfoque que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero Dios nos creó con propósitos. Dios nos creó y nos formó para servir a Dios. Fuimos formados para servir a Dios. Eso es lo más hermoso y lo más precioso. Bueno, gloria a Dios. Hemos estado compartiendo en estos 2 domingos últimos sobre el servicio a Dios, sobre el servir a Dios. Y yo te decía que nosotros fuimos formados y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 27, 28. Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza lo creó. Varón y hembra lo creó. Así que somos criaturas de Dios, pero también somos hijos de Dios. Pero somos constituidos en hijos de Dios, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 2. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Tú fuiste creado con propósito. Y fuimos formados para servir a Dios. Aleluya. Quiero terminar en este hermoso domingo ese enfoque de esta enseñanza del servir a Dios. Tú fuiste creado para servir a Dios. Fuimos formados para servir a Dios. Tú eres creación de Dios. Lo más hermoso que Dios ha creado es el ser humano, tanto el hombre como la mujer. La hermosa creación de Dios, lo más hermoso y precioso que Dios ha creado ha sido el hombre y la mujer. Aleluya. Eso es la creación más hermosa, más preciosa. Dice que Dios creó los cielos y la tierra, creó los animales, creó la naturaleza, creó los mares, los océanos. Todo fue creado por el poder de Dios. Pero dice que después Dios hizo y creó al hombre, lo formó. Dice que tomó barro, hizo esa figura, hizo esa constitución con el barro, y dice Génesis capítulo 2 versículo 7, y sopló Dios aliento de vida sobre el hombre, y fue el hombre un ser viviente. Eso lo dice la Biblia. Te estoy recitando y te estoy hablando con palabra bíblica, con la palabra de Dios, que dice que Él te creó en capítulo 1, versículo 27 y 28. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero Dios nos creó con propósito. Dios nos ha formado para servir a Dios. Aleluya. Y dice que tomó y formó al hombre del barro. Y dice la palabra, vuelvo y te repito, para que no se te olvide, para que no se te olvide. Génesis capítulo 2 versículo 7 dice que ahí estaba, Dios había hecho ese muñequito de barro, que fue el hombre, ¿verdad? Y dice el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, y sopló Dios aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice que formó y creó y dio aliento de vida a Adán. Y después del costado izquierdo, debajo de su corazón, de la costilla, creó a la mujer. Nació entonces y creó a Eva. Y dice la palabra ahí mismo en el capítulo 2, los últimos versículos 24-25, y los casó Dios y los bendijo. Qué bueno y maravilloso, que el que constituyó y creó y fundó el matrimonio fue Dios. El que casó fue Dios mismo. Aleluya. Que tomó a Adán y a Eva y los bendijo en el santo vínculo del matrimonio. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese es el matrimonio según Dios, formado, instituido y fundado por Dios, el matrimonio. Alabado sea Dios. Hay un versículo que me impacta en la palabra de Dios, refiriéndome al propósito de Dios en tu vida,
¿Con qué propósito crees tú que estás en esta tierra? Si Dios te creó a su imagen y semejanza, y hemos estado compartiendo cómo Dios saca a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y lo saca y le dice a Moisés, le dirás a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Estamos compartiendo el servicio a Dios, el servicio a Dios, y fuimos creados para nosotros, para servir a Dios. Hemos sido formados para servir a Dios. Hay un versículo maravilloso en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 2, que me impacta, y lo he tomado de la versión internacional, la nueva versión internacional de la Biblia. Y este versículo dice así en Efesios 2:10: porque somos hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que lo pongamos en práctica. Aleluya. Fuimos formados, fuimos constituidos y fuimos llamados para servir a Dios. Me impacta, me gusta en esta versión, este versículo, la nueva versión internacional de la Biblia. Dice: porque somos hechuras de Dios para toda buena obra. Aleluya. Creados en Cristo Jesús para todas buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que la pongamos por práctica. Alabado sea Dios. Fuiste puesto en esta tierra con un propósito, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, pueblo de Dios. Fuimos creados y puestos en esta tierra con propósito. ¡Ey! ¡Qué bonito y qué interesante es esto! Amigo, vecino, transeúnte que pasa, escucha, que tú fuiste creado por Dios con un propósito. Creado según en Cristo Jesús para toda buena obra. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué piensas tú por el cual tú existes y viniste a esta tierra? Sí, ¿verdad? Todos venimos a través de que nuestros padres, un hombre y una mujer, como te cité según la Biblia, en capítulo 2, los últimos versículos de la Biblia, 24, 25, que Dios fue el que fundó y constituyó, y él mismo casó a Adán y Eva. No como muchos dicen por ahí, que qué buena que Adán no tuvo suegra, porque lo casó Dios, no conoce suegra. Pero las suegras son una bendición de Dios. Yo doy gracias a Dios por mi suegra, aquí está en la presencia del Señor. Una mujer de Dios, una mujer de altar, una mujer de oración, una guerrera de Dios, que fue mi suegra y está en la presencia del Señor. Bueno, fuimos creados a través del vínculo matrimonial de nuestros padres y nacimos del vientre de nuestra madre. ¿Verdad? Qué hermoso eso de la creación, y que fuimos nacidos a través de nuestros padres en el vínculo matrimonial, ¿verdad? Del matrimonio, y nacieron hijos. El hombre tiene familia a través del matrimonio entre un hombre y una mujer. Alabado sea Dios. Así que tu existencia en esta tierra tiene un plan de Dios, tiene un propósito de Dios. Fuimos formados para servir a Dios. Aleluya. Para servir a Dios y a los demás. Siempre que sirves a otro de cualquier manera, verdaderamente estás sirviendo a Dios y cumpliendo uno de tus propósitos. No estamos en esta tierra solo para respirar, comer, ocupar un espacio y divertirnos. Dios nos formó individualmente para que hiciéramos un aporte singular a nuestras vidas. Aleluya. Qué maravilloso es Dios, que nos creó y nos formó para que fuéramos en esta tierra, existiéramos con un propósito, con el propósito y un plan de Dios. El hombre fue creado en una bendición tan poderosa. Y qué bendición cuando hemos nacido en ese amor de
de unos padres, de un matrimonio, y nacieron hijos, nacieron hermanos, y somos parte de la sociedad. Tú y yo, lo más importante en un país, en una nación, en una tierra, es el matrimonio. Es la sociedad donde Dios nos ha puesto en medio de toda esta sociedad. Somos de naturaleza, ¿verdad?, de un país que nacimos y nuestra nacionalidad es colombiano. Pero tú y yo tenemos un propósito. Y ese propósito por el cual Dios nos ha llamado y nos ha formado para servir a Dios. Es bonito que el Señor nos redimió para que hiciéramos su obra santa. Tú no eres, aleluya, tú no eres salvo por buenas obras. La Biblia dice que ninguno es salvo por obras, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. A través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, es que hemos nosotros conocido y nos hemos constituido en hijos de Dios. Cuando hemos llegado a los pies de Cristo y la sangre de Cristo y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, y entregamos nuestro corazón y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces encontramos sentido a la vida, de la existencia. ¿Por qué estamos en esta tierra? Cuando tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, le encontramos sabor a la vida. Le encontramos colores a la vida. Y solamente ahí es cuando nosotros, cuando tenemos y estamos convencidos, como dice Efesios, también capítulo 2, versículo 1, que nosotros cuando venimos a Cristo, dice la Biblia, que Él nos dio vida, estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados. Cristo vino para darnos vida. El dictamen o el veredicto del verdugo llamado diablo era de que éramos reos de muerte eterna en el infierno. Vino Cristo y deshizo toda obra del diablo y nos hizo acento en el amado, en nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que es Dios Jesucristo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea sea salvo y no vaya a condenación eterna. Dice la palabra del Señor, que nos dio vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra es preciosa, aleluya. Alabado, aleluya. Una vez que has sido salvo, una vez que el Señor ha entrado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, eres salvado. Dios intentará entonces, Dios tiene algo bien bonito, que Dios intentará usarte en sus planes. Él tiene un ministerio, Él tiene un don, Él tiene un talento a través de su iglesia y una misión en este mundo. Aleluya. Tú tienes una misión en este mundo. Dios te creó, Dios te llamó a que vinieras a su reino, al reino de nuestro amado Señor Jesucristo, al reino de Dios, para que vinieras y fueras acepto y vinieras y fueras constituido en un siervo de Dios, en un instrumento de Dios. En esta vida no estamos para nada más nacer, multiplicarnos y después morir. Qué vida tan lástima, ¿verdad? Ese no es el propósito de Dios. Estamos en este mundo porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan contigo. Dios quiere que tú vengas a los pies de Cristo y que seas uno de sus siervos, uno de que le sirvas a Dios, porque tú fuiste formado para servir a Dios. Aleluya. No me cansaré de decirte, Dios tiene un plan y un propósito contigo. Hay un versículo que me agrada en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. También en la nueva versión internacional. Él es quien nos salvó y escogió por su obra santa, porque no lo merecíamos, sino porque estaba en su plan. Todos aquellos que hemos venido a Cristo, que hemos entregado nuestra vida a Cristo, ya Dios tenía un plan con nosotros.
de traernos, de rescatarnos, para que viniéramos a su reino, la iglesia que ha lavado con su sangre preciosa. Aleluya. Jesús dijo: tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida. Alabado sea el Señor. Eso lo dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 20, versículos 27 y 28. Dios dice que Él vino a esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, no para ser servido, sino para que Él sirviera y diera su vida en rescate de todos nosotros los pecadores. Cristo murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre y vive y aleluya, pelea por nosotros en medio de esta tierra. Él dice que Él subiría al cielo, resucitó, después tuvo 42 días todavía en la tierra, después que resucitó al tercer día, dice que no os dejaré huérfano, mandaré al Consolador para que Él esté con vosotros hasta que yo venga por segunda vez. El Papa no es el vicario de Cristo. ¿Sabe cuál es el vicario de Cristo? El Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesucristo, cuando ascendía al cielo, dijo: no os dejaré huérfano, yo me voy y vendré por segunda vez a levantar a mi pueblo. Estamos esperando. Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen que Cristo viene pronto? Los tiempos están difíciles, peligrosos. Miren todas las noticias que se dan en el mundo, todo lo que está sucediendo, todas las enfermedades, todo el caos que hay, todas las cosas, guerra, violencia, derramamiento de sangre. Son los tiempos, porque Jesucristo viene pronto. Cristo viene pronto. Retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Alabado sea. Persiste, como dice la palabra. Pelea la buena batalla de la fe, porque esto es por fe. Seguir a Cristo, servir a Cristo es por fe. Aquí no es que estamos buscando ganancia para nuestro bolsillo. Estamos sirviéndole a Dios de corazón. Aleluya. Servimos a Dios no para ganancias terrenales, sabiendo que le estamos sirviendo a ese Dios maravilloso que está pronto a venir de regreso a esta tierra. Bendito Dios. Aleluya. Para los cristianos el servicio no es opcional. Algo debe incluirse en nuestros horarios si disponemos de tiempo. Es el corazón de la vida cristiana. Jesús vino a servir y a dar. Esos dos verbos también pueden definir tu vida en la tierra: servir y dar. Aleluya. Para servir y dar. Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y dar. Así que nosotros somos llamados para servir a ese Dios maravilloso, formados para servir. Dios, la palabra en 1 Corintios 12:6 dice: Dios obra a través de personas diferentes, en maneras diferentes, pero es el mismo Dios que cumple su propósito a través de todos ellos. Eso lo dice, aleluya, la palabra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 6. Vuelvo y te lo repito. Dios obra a través de personas diferentes, en maneras diferentes, pero Él es el mismo Dios que cumple el propósito a través de todos ellos. ¿Sabe por qué quise resaltar este versículo maravilloso de 1 Corintios 12:6? Porque Dios me necesita. Dios nos necesita. Y esta cosa tan maravillosa, este versículo, que Dios obra a través de personas diferentes, de manera diferente, pero Él es el mismo Dios que cumple su propósito a través de todos ellos, porque Dios, aleluya, Dios me necesita. Dios te necesita. Y yo quiero hablarles de algunos personajes bíblicos, de algunos hombres de Dios, que Dios obra de diferentes maneras. Dios obra en diferentes personas de diferentes maneras. Dios las llama
a muchos a servir a Dios a pesar de lo que son a pesar de lo que hemos sido. Y en primer lugar, Dios me necesita a pesar de lo que yo soy o de lo que tú eres. Y vemos que Dios nos formó y trazó un plan para mi vida, para tu vida también y para todo aquel que viene a los pies de Cristo. Pero lamentablemente el ser humano vive alejado de Dios, lleno de odio, de envidia, de celos, resentimientos, violencia. Pero Jesús hoy le está buscando a usted, porque Dios te necesita. Aleluya. Miren, quiero hablarles, como citaba este versículo de 1 Corintios 12:6. Presten atención. Dios llamó a unos hombres a pesar de lo que fueron y de lo que hicieron. Llamó a Jacob, un hombre que fue engañador, pero Dios le cambió su corazón y de su descendencia le levantó una gran nación llamada Israel. Jacob es el mismo que tuvo 12 hijos que fueron las 12 tribus de Israel. Jacob fue un hombre engañador, y a pesar de que Jacob fue un engañador, ¿y dónde dice la palabra de Dios que Jacob fue un engañador? Él fue un engañador, un mentiroso que a través de mentira le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Eso está en Génesis capítulo 27, del 1 hasta el 37. Está como Jacob, con mañas, con engaño, con mentira, le roba la primogenitura a su hermano Jacob. Y con todo eso, Dios llamó a Jacob, y de él hizo una gran nación llamada Israel, y tuvo 12 hijos. Aleluya. Esos 12 hijos fueron las 12 tribus del pueblo de Israel. Dios no está mirando tus fallas ni tus errores. Dios no está mirando tu pasado. Dios está viendo en ti un gran potencial para que le sirvas. Aleluya. Bendecido sea el nombre del Señor. Dice Génesis 35, 10 y 11. Dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Gloria a Dios. Dios cambia nombres para bendecirte. Dios cambia todas las circunstancias adversas de tu vida, de lo que tú estés viviendo, lo que tú estés pasando, que podás decir, ¿cómo Dios me va a llamar a mí? ¿Cómo Dios se va a fijar en mí si yo he hecho esto, aquello, todo? Te voy a seguir diciendo los nombres de unos personajes bíblicos que a pesar de lo que fueron y de lo que hicieron, Dios fijó sus ojos y puso su mirada y los llamó y los usó grandemente y poderosamente. Jacob fue uno de ellos y llamó su nombre Israel. El verso 11 del capítulo 35 de Génesis. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Oiga, poderoso. Un Jacob engañador, mentiroso, engañó a su hermano para quitarle la primogenitura, y engañó también a su papá, a su padre Isaac. Y por eso, con esa mentira se hizo pasar por Esaú, y su papá le dio la bendición de la primogenitura. Porque en ese tiempo, en el pueblo de Israel, toda la familia de Israel, se le daba la primogenitura, se le daba la bendición al hijo mayor. Y Jacob le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Y con todo eso dice la palabra que Dios, ¿sabe que había sido engañador? Dios lo formó, lo transformó y lo usó de una manera especial. Él también lo quiere hacer contigo. Alabado sea Dios. Hay otro hombre llamado Moisés. Y déjame decirle,
Moisés, Dios lo llamó según Éxodo capítulo 3. ¿Sabe usted quién fue Moisés? Fue un asesino. Había cometido un asesinato. ¿Me está escuchando, vecino, amigo, hermano? Tú que me ves por las redes, me estás viendo. Moisés fue un asesino. Igual que Jacob fue un engañador, pero Moisés fue un asesino. Y la Biblia lo dice. Estoy citando la palabra, mi amado vecino, para que no venga a decir que esto lo estoy inventando, yo lo estoy haciendo para decorar mi mensaje, mi predicación, mi enseñanza. La Biblia ahí mismo en el capítulo 2 de Éxodo, versículo 11, versículo 12 de Éxodo, dice que Moisés mató, cuando vio peleando a un egipcio con un israelita, vino, cogió y mató al egipcio. Eso fue lo que hizo. Eso lo dice, mire lo que dice la palabra en Éxodo 3:10. Dios le dice a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aleluya. Dios llamó a un asesino llamado Moisés. Yo no sé, y de pronto no quiero seguir, ¿verdad?, con la vida y la historia de la vida y quién fue Moisés. Yo creo que tú lo has escuchado. Has escuchado historia. Si te has leído los primeros libros de Éxodo, los primeros capítulos, y antes de Génesis, todo lo como Dios hizo un proceso. Y de pronto tú te estás mirando, es que yo soy esto, yo soy aquello, yo he cometido este pecado, yo estoy haciendo esto, estoy metido en esto. Yo te estoy nombrando hombres que Dios llamó y que Dios usó para que le sirvieran, para que Él los usara. Y Dios está buscando en estos tiempos que estamos viviendo, está buscando hombres y mujeres que lleguen a los pies de Cristo a pesar de Él y de lo que hayan hecho y de lo que son, como Moisés. Que a pesar de esto, Dios fijó sus ojos y lo escogió para que fuera el instrumento de Dios, fuera ese gran líder que habla el libro de Éxodo, y sacar al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de la tierra de esclavitud de Egipto. Dios no miró lo que había hecho Moisés, sino dijo: mi instrumento es útil para mi ministerio, para mi servicio. Yo necesito a este hombre, y lo escogió. Y dice que Dios se encuentra en este hombre, lo llama, lo escoge, lo cambia, aleluya, lo transforma, y a través de él hace maravillas. Gloria a Dios. Oye, ¿cómo no servirlo a hacer Dios maravilloso? Dios no es como el ser humano. El hombre no olvida, pero Dios, cuando posa su mirada, cuando Dios mira al hombre, Dios no mira lo que el ser humano mira. El hombre mira las apariencias, ¿verdad?, el ser humano, pero Dios mira el corazón. Por eso el Señor dice: hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Dios no te va a señalar, Dios no te va a tirar en cara tu pasado ni tu pecado. Dios no te va a coger entre los vecinos y entre la multitud y entre los amigos y te va a deslucir, te va a dejar avergonzado. Eso lo hace el hombre, pero Dios no. Dice que Dios viene, llama a Moisés, lo cambia, lo transforma, y después de eso hace grandes maravillas con él. Si se te olvidó, quiero decirte cuáles fueron esas grandes maravillas que Dios hizo a través de Moisés. La primera, lo coge, lo rescata, ¿verdad?, del río Jordán, lo lleva a la tierra de Egipto, donde lo adopta a la hija del faraón,
pero viene el plan de Dios, porque te estoy hablando de plan y propósito de Dios por el cual Dios te llama. Y el plan de Dios era que la misma madre fue llamada después por ahí de Faraón y fue la que la crió a Moisés, su propia madre. Y nadie lo sabía en Egipto. Lo amamantó, lo crió. Gloria a Dios. Y cuando creció, Dios le dijo de qué pueblo era él. No era de Egipto, era del pueblo de Israel. Y las maravillas que Dios comienza a través, que lo escoge Dios y lo usa en las 10 plagas que Dios le manda a Egipto. Y después lo toma, y otra maravilla que hace, porque esas 10 plagas, la de las ranas, el agua que se convierte, la de langosta, la de los piojos, la del ganado, todas esas señales que Dios hizo a través de Moisés. Y otra que te recuerdo fue cuando Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? La vara, extiéndala y abre el mar rojo en 2. Y dice que Dios usó a Moisés, extendió la vara cuando venía el ejército detrás del pueblo de Israel, porque Dios lo había sacado con mano fuerte con el faraón. Y dice que atravesaron el mar rojo. Dios usó a Moisés. Y dice otro hombre llamado David. Fue un joven pastor de ovejas, pero Dios lo convirtió en rey de Israel. Está en 1 Samuel capítulo 16. Era un jovenzuelo. David era un joven. Era sencillamente y humilde. Era un hombre pastor de ovejas, David. Pero Dios lo llamó y lo estableció y lo llevó y lo puso como rey de Israel. ¿Quién era David? Para muchos era un jovencito, era un humilde pastor de ovejas, pero Dios también no miró la condición de David, no le interesó quién era David, qué hacía David, sino que lo llamó para que le sirviera y lo constituyó en rey de Israel. Eso está en 1 Samuel capítulo 16 versículos 11 y 12. Después llama a un Pedro. Tremendo. Después Dios llama a un Pedro. ¿Sabe quién era Pedro? Era un hombre mal geniado, cascarrabia. Era un hombre tosco, era un hombre iletrado. No era preparado, no tenía educación. Pedro, ¿qué más quiere que le diga de Pedro? Pedro era un pescador. Vivía de la pesca. Ese era lo que fue Pedro. Ay, ¿quiere que le diga la palabra? ¿Dónde está eso? De que fue un orgulloso, malgeniado, pero también cobarde, a pesar de que era malgeniado. Era airado. Se le salía y se le volaba la checa fácilmente. Fue tan tremendo que era tan malgeniado y agresivo que le mochó la oreja al soldado romano cuando vinieron a buscar a Sion para crucificarlo. Le mochó la oreja al soldado romano cuando vinieron a buscar a Cristo para llevarse, cuando Judas lo entregó por 30 monedas de plata. Tremendo lo que fue Pedro, pero Dios posó su mirada y dijo: este pescador. ¿Y dónde lo dice? Mire, le voy a dar una cita pronto por el tiempo, porque me falta, ¿verdad? Dice en Juan 18, capítulo 18. Alguien que me lo busque, uno que se sepa la Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento, se lo conozca como conoce su billetera y conoce su bolsillo. Búsqueme rápido el Evangelio de Juan 18, capítulo 18, versículos 10 y 11. Otro me busca Mateo 26, 69. Juan 18, 11, 10 y 11. El otro me lee unos cuantos versículos de Mateo 26 del 69 a unos 2 o 3 versículos de ahí, o otros. Otro me busca Lucas 5, 1 al 5. Y otro me busca Hechos
4:13. Refiriéndome a lo que le dije, que era un hombre orgulloso, malgeniado, tosco, del vulgo y letrado, no tenía educación, era un pescador rudo, ya acostumbrado a la pesca, era un hombre, ¿cómo dicen esas personas que son fuertes, se ven fuertes, hombres altos, fuertes, pero son toscos, ¿verdad? Son bruscos, ¿verdad? Por la fuerza, por lo toscos que son, por la gente del vulgo, ¿verdad? Juan 18:10 y 11, Mateo 26, 69, 70, 71 hasta 75, Juan 5 del 1 al 5 y Hechos 4:13. ¿Quién me lee primero? Juan 18, 11, 12, 10, 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Ahí está. Y no desenvainó su espada a Pedro y ya hasta mochó la oreja del soldado. El otro cita, Mateo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le dio otra vez y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Tremendo. A pesar que era todo malgeniado, tosco, rudo, fuerte, un hombre violento que le cortó, era cobarde. Tuvo miedo, negó a nuestro Señor Jesucristo, no una, ni dos, ni tres veces, y el Señor lo había dicho. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Cobarde. Porque otro macho mano, otro dice: no, sí, yo seguía a Cristo, yo soy discípulo de Cristo. ¿Y qué? Ese que le mochó la oreja al soldado tuvo miedo, un cobarde. La otra cita en Lucas 5, de 1 al 5. ¿Quién la tiene? Fuerte me la lee. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Hasta el 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas tú palabra echaré la red. Amén. Gloria a Dios. Ahí está. Pedro era un hombre pescador, un hombre iletrado. Hechos capítulo 4, versículo 13 nos confirma y nos muestra la palabra que Pedro era un hombre iletrado, que no tenía educación, acostumbrado desde su infancia, desde niño, a ser un pescador de pescado. Pero dice la palabra del Señor que Pedro, a pesar que era un hombre orgulloso, malgeniado y cobarde, pero Jesús lo convirtió en un hombre valiente y útil para su servicio, para que le sirviera al Señor. Se hizo un siervo del Señor. Mateo 4, 18 y 19 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Alabado sea el Señor. Eso es lo que me agrada de Dios. Dios no mira tu pasado, Dios no mira quién eres,
¿Quién fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pecado has hecho? Dios no mira si eres un profesional, si eres una persona iletrada como Pedro. Dios cuando te mira y te ha llamado es porque ve en ti un gran potencial. Es porque eres útil para el servicio y el ministerio del Señor aquí en la tierra. Para que tú, aleluya, seas uno de esos hombres, siervos, aleluya, siervos inútiles del Señor somos para el servicio de Él. Es lo que Dios está buscando, mi amado, diciéndote todo esto, que Dios no mira nada lo que puede mirar el hombre. Dios es mejor servirle a Dios antes que a los hombres. Vuelvo y lo digo porque Dios sí paga bien. Dios recompensa, Dios bendice a todo aquel que le sirve con pasión, con corazón. Dios te necesita, Dios me necesita, Dios te necesita a ti y me necesita a mí para el servicio. No importa lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, Dios cuando te llama es porque quiere hacer grandes cosas, quiere hacer un instrumento tuyo para que tú le lleves el evangelio a todo aquel que en él crea. Alabado sea el Señor. Por último, hay un hombre maravilloso de este ministerio poderoso y que ustedes muchos lo conocen. Un hombre que hizo tanto daño a la iglesia primitiva. Este hombre que fue el que condujo, programó, organizó todo para que mataran al primer mártir de la iglesia primitiva, que fue a Esteban. Este hombre, no necesito decírselo, ustedes lo saben, ¿verdad? Fue el apóstol Pablo. A pesar de que fue un hombre religioso, que no entendía la verdad del evangelio y por eso perseguía a los cristianos. Pero Dios lo llamó y lo convirtió en el misionero más grande sobre la tierra. Y hoy sus 13 epístolas del apóstol Pablo son una gran, pero gran vivencia para estos tiempos. Déjenme recordarle, el apóstol Pablo en el Evangelio, que digo, en el libro de Hechos, capítulo 9, nos narra. Y antes de ese capítulo, el capítulo 7, ya se hablaba de quién era el apóstol Pablo y se llamaba Saulo de Tarso, lo reconocían. Y dice la palabra que era un perseguidor, que era un religioso, fíjese usted, era un religioso, conocedor de las leyes. No era un gente del vulgo, Pablo, era un hombre preparado en las leyes, lo que hoy es un abogado. Era un hombre erudito en las leyes, que tenía un conocimiento profundo de lo que eran las leyes. Un hombre preparado a los pies de Gamaliel. Un hombre bien letrado. Un hombre que conocía bien la letra y era educado con los más estándares altos del conocimiento de las leyes. Letrado. Era un religioso para que viera usted. Un religioso. Y que era y hacía lo que el Imperio Romano le decía, de que matara y persiguiera a los cristianos. Odiaba a los evangélicos, odiaba y perseguía a los cristianos. Y él fue el que fraguó, organizó. Y dicen que mataron al apóstol, al primer mártir, a Esteban. El primer mártir de la iglesia primitiva, por predicar el evangelio, lo mataron en ese tiempo, lo mató. Y era uno de los que había hecho todo para que mataran a Esteban, el apóstol Pablo. Y dice el capítulo 9 del libro de los Hechos que iba en sus faenas y en su tarea de perseguir a los cristianos de la iglesia primitiva, y dice que un fulminante rayo del cielo lo cogió y lo tumbó del caballo y lo dejó ciego. Fue a tener allá, el caballo fue tirado por este rayo que vino del cielo. Propósito de Dios y plan de Dios con este hombre. A los vil y menospreciados escoge Dios para avergonzar a los grandes y a los sabios. Escogió un Jacob
escogió Moisés, escogió Pedro, escogió apóstol Pablo. Dios al quien quiere escoger, sea lo que sea. Dios no importa lo que seas tú, pero cuando Dios llama, aleluya, es porque ve en ti algo especial para su gloria y para su honra, para que a través de ti muchos, y a través del servicio tuyo a la obra de Dios, en llevar el evangelio, en predicar. Y el apóstol Pablo dice que comenzó después de eso, que es tumbado, Dios lo lleva a la casa de un hombre de Dios, y ahí dice que oran por él y recibe la vista, y desde ahí comienza la vida del ministerio del apóstol Pablo. Una vida y un cambio transformado por Dios. Eso es lo que es Dios. A pesar de lo que tú seas, a pesar de lo que tú hayas hecho, Dios te cambia, Dios te transforma. Y Dios, aleluya, te usa para su servicio y para su gloria, porque tú tienes propósito, porque Dios tiene plan en tu vida. En este tiempo que estamos viviendo, se necesita hombres y mujeres valientes, aleluya, dispuestos a morir y a servir por la causa de Cristo, aleluya. Hoy, pasado 10 de septiembre, callaron la voz de un hombre llamado Charlie King, pero no callaron el mensaje de Charlie King. Charlie King predicaba y le servía a Dios en todas las universidades de los Estados Unidos. Fue un revolucionario de los jóvenes que creían en la ideología, que creían en la izquierda. Este Charlie King, hace poco lo asesinaron en los Estados Unidos. Ahora se han levantado cientos y cientos de miles en todo el mundo. Si usted viera las noticias, si usted viera ahora el panorama después de la muerte de Charlie King, lo mataron y él está en la presencia del Dios, pero se han levantado miles y miles y miles en Corea del Sur, en Gran Bretaña, en Francia, en Italia, en Europa, en todos los Estados Unidos. Se han levantado millones de jóvenes, aleluya, a tomar las calles. En Sao Paulo, Brasil, en todo el mundo se ha levantado miles y millones de Charlie King anunciando y pregonando, porque podrán callar la voz, pero no podrán matar el mensaje cristocéntrico de aquellos que predicamos, que anunciamos, aleluya, la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vale la pena servir a Jesús, aleluya, porque hay recompensa en los cielos. La Biblia dice: podrán destruir el cuerpo, podrán matar el cuerpo, podrán callar la voz de un hombre y de una mujer de Dios, pero nunca el mensaje de Cristo Jesús, que sana, salva, bautiza y da poder, y viene pronto. Cristo viene pronto. Estamos sirviendo a Dios en estos tiempos y pregonando el Evangelio, porque Cristo viene pronto. Alabado sea el Señor. Todos estos ejemplos nos indican que Dios nos necesita a pesar de lo que somos. No importa si usted es joven o anciano, tímido o extrovertido, con muchos problemas económicos familiares, a pesar de todo, Dios lo necesita a usted y a mí. Reciba a Cristo en su corazón. Él hará de usted una nueva criatura en Cristo, Señor nuestro. Él transforma, Él cambia, aleluya. El que robaba, el que engañaba, el que decía mentira, ya no lo va a hacer. El que hacía toda clase de mentira, ven a Cristo y salvo será. Dios, aleluya, cambiará tu vida y te traerá salvación y vida eterna. Alabado sea el Señor. Padre que estás en los cielos, Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana. Dios amado, he predicado tu palabra. He anunciado, Dios mío, que solamente Cristo salva, sana, bautiza y da poder. Aleluya. Que transforma vida, que transforma corazones. Aleluya. Amigo que me escucha, si quieres recibir a Cristo, repite conmigo esta oración. Padre, reconozco que soy un pecador. He escuchado tu palabra de estos hombres como Jacob, Moisés, Pedro, Pablo,
que fueron hombres que tuvieron un pasado negro, turbio, que hicieron pecado. Señor, pero yo quiero venir a tus pies en esta mañana. He escuchado tu palabra y quiero entregar mi corazón a ti, mi Dios. Perdona mis pecados, cámbiame, transfórmame. Solo no puedo, nadie me puede ayudar, nadie puede solucionar mis problemas. A pesar de lo que estoy viviendo, Señor, ten piedad de mí, borra mis rebeliones, porque mi pecado está delante de ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.